Libro El cociente Agallas del Dr. Mario Alonso Puig. Capítulo 10. ¿Qué podemos hacer para aflorar nuestra mejor versión? Por encima de todo, mira con ojos curiosos este mundo que nos rodea, porque los más grandes secretos están siempre ocultos en los lugares más pequeños. Aquellos que no creen en la magia jamás la encontrarán. Roald Dahl. El filósofo Nietzsche dedicó unas interesantes reflexiones a este asunto de la genialidad. Recordemos que este pensador, que ha tenido una repercusión tan manifiesta en la cultura de Occidente, tuvo que publicar sus propios libros porque no encontraba ninguna editorial que valorara suficientemente sus escritos. Hoy sus libros se han vendido por millones. En uno de ellos, que se titula Humano, demasiado humano, en el capítulo 4 se trata del alma de los artistas y de los escritores. Dedica todo el párrafo 155 a hablar sobre la creencia en la inspiración. En realidad, la imaginación del buen artista o pensador produce constantemente lo bueno, lo mediocre y lo malo. Pero su juicio extremadamente aguzado, ejercitado, rechaza, elige, combina. Así es como nos damos cuenta hoy, viendo los apuntes de Beethoven, de que ha compuesto poco a poco sus magníficas melodías y las ha entresacado de múltiples bosquejos. ¡Eureka! Lo encontré. Tal vez sea este un momento ideal para que tú y yo nos paremos a ahondar en lo que la neurociencia nos revela hoy sobre el proceso creativo. Si la creatividad consiste, como decía Steve Jobs, en conectar las cosas, vamos a buscar los puentes que hay entre los comentarios de Nietzsche, un filósofo y literato del siglo XIX, y lo que nos dice la neurociencia del siglo XXI. Siempre ha llamado la atención que en todo proceso creativo existen dos elementos que son bien distintos y que también parecen en cierta medida complementarios. Sabemos que hay un momento en que una idea surge como de la nada, irrumpiendo súbitamente en la conciencia. Es el famoso fenómeno eureka, algo a lo que se referían en la antigüedad clásica cuando hablaban de las musas, diosas de la inspiración del artista. Por otro lado, también sabemos que todos los grandes pensadores y artistas dedicaron incontables horas a trabajar sobre un tema o a perfeccionar un arte. Picasso decía que las musas le visitaban cuando estaban trabajando. Igualmente es conocido, como nos narra Nietzsche, que los grandes músicos volvían sobre sus piezas una y otra vez antes de convertirlas en la partitura definitiva. La misma tarea de escribir un libro exige revisar un gran número de borradores hasta tener la sensación de que la obra se puede dar por completada. Gracias a las modernas técnicas de neuroimagen, se conoce mucho mejor lo que subyace bajo estas dos expresiones del proceso creativo, la rápida y sorprendente y la lenta y tenaz. Además, combinando electroencefalografía y resonancia funcional magnética, se ha conseguido desvelar quiénes son los principales actores que intervienen en la generación de eso que vemos como nuevo, sorprendente, distinto y útil, es decir, la idea creativa. Las distintas dimensiones del proceso creativo. Vamos a concentrarnos primero en la dimensión más glamurosa del proceso creativo. Vamos a hablar de ese momento luminoso que nos sorprende bruscamente con una revelación, con una epifanía. Lo primero que hemos de recordar y que hemos visto extensamente
es que nuestro cerebro tiene dos mitades o hemisferios de aspecto muy similar, pero que presentan grandes diferencias en lo que respecta a ciertas funciones. Si bien es cierto que cada hemisferio cerebral recibe la información sensitiva de una mitad del cuerpo y mueve también una mitad del cuerpo. En lo que a funciones mentales respecta, su función es muy distinta. El hemisferio izquierdo tiene una función más importante que el derecho en todo lo que es el uso del lenguaje y de los números. Además, es clave en el proceso de análisis lógico. Gracias al hemisferio izquierdo, podemos distinguir las diferentes partes que tienen las cosas y podemos analizar con gran detalle las características de cada una de estas partes. El hemisferio derecho tiene mucho menos importancia en lo que concierne al mundo del lenguaje y mucha más en lo relacionado con el ámbito del espacio y de las relaciones. No es el detalle lo que importa, sino la relación entre las cosas, los vínculos que las conectan. De hecho, esto tiene especial relevancia en la visión, ya que si bien cada hemisferio capta lo que está en el campo visual contrario, el hemisferio derecho percibe de una manera más global. Esta es la razón que explica por qué las lesiones cerebrales que afectan a la visión son más serias si dañan al hemisferio derecho. El conocido neurólogo Oliver Sacks narra una historia muy curiosa que le ocurrió a una enferma aquejada de una hemorragia en el hemisferio derecho de su cerebro. Esta lesión la volvía literalmente ciega a todo lo que estaba en su campo visual izquierdo. Sin embargo, ella no era consciente de que le faltaba la percepción de dicho campo visual. De hecho, cuando estaba en el hospital, comía lo que estaba situado en su campo visual derecho y que por tanto ella veía gracias a su hemisferio cerebral izquierdo que no estaba dañado. Lo interesante es que aquella mujer, al no ser consciente de su problema, simplemente se quejaba de que en aquel hospital daban muy poco de comer. Explorando nuestro cerebro creativo. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Dentro del lóbulo frontal y ocupando su parte más anterior está lo que se denomina lóbulo o área prefrontal, que ya sabemos que tiene unas repercusiones importantísimas tanto en las funciones intelectuales como en la vida afectiva, el aprendizaje e incluso, como veremos más adelante, en el proceso creativo. El lóbulo parietal juega un gran papel en todo lo que es la sensibilidad corporal y la orientación nuestra y de las cosas en el espacio. El lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, está destinado a la visión y tiene áreas que se dedican a percibir los colores, las formas o el movimiento. Finalmente, el lóbulo temporal es también de una complejidad extraordinaria. Aquí no solo se comprende el lenguaje hablado, sino que además se procesan los sonidos. El lóbulo temporal tiene un papel de gran importancia en el aprendizaje. Por otro lado, influye notablemente en la percepción visual y emocional que tenemos de las cosas. Cuando se produce una epilepsia temporal por una cicatriz o por un tumor, la persona puede experimentar alucinaciones muy complejas y llenas de emocionalidad. Además, hay neuronas dentro del lóbulo temporal que tienen propiedades sinestésicas, es decir, que pueden oler colores, ver sabores y oír colores. Personas tan conocidas y reconocidas como el pintor ruso Kandinsky tenían esta capacidad muy desarrollada y por eso, para aquellos que conocen las claves de interpretación, los cuadros de este artista también corresponden a melodías.
No se trata de cómo nos gusta enseñar, sino de cómo al cerebro le gusta aprender. Lo que sí sabemos, y que es aplicable a todos, aunque no tengamos esta singularidad que tenía Kandinsky, es que aprendemos mucho mejor cuando se estimulan varios sentidos simultáneamente. Tal vez por eso Confucio en el siglo V AC nos daba una clave muy valiosa para el aprendizaje. Dímelo y lo oiré. Enséñamelo y lo veré. Involúcrame en ello y lo aprenderé. Todos recordamos mucho mejor cuando el aprendizaje ha sido fruto de una exploración personal, que cuando ha sido una simple acumulación de conocimientos transmitidos desde afuera. Lo importante no es lo que se enseña, sino lo que la gente descubre y aprende. Podemos entender ahora por qué muchas veces los sistemas de enseñanza son tan poco efectivos para generar un aprendizaje útil y memorable. Si no hay una interacción con el alumno, si lo único que existe es una explicación monótona por parte del profesor, será difícil que se produzca el aprendizaje. Además, para aprender es importante mantener la atención, y esto solo se logra si el circuito de la motivación del que forma parte el núcleo accumbens está activo. Prestamos atención y recordamos aquello que es singular, sorprendente, interesante y relevante. Si una información que nos llega no tiene ninguno de estos elementos, será muy improbable que la memoria lo capte y se convierta en un nuevo aprendizaje. La chispa que enciende el fuego. En una región muy concreta del lóbulo temporal, justo en el límite con el lóbulo parietal, en lo que se conoce como circunvolución temporal superior y precisamente en su parte más anterior, es donde se produce algo muy particular, justo antes de que una persona tenga uno de esos sorprendentes momentos de lucidez e inspiración. Algo ocurre en las neuronas localizadas a este nivel, ya que su actividad captada por electroencefalografía muestra lo que se denomina ritmo gamma. El ritmo gamma representa algo muy excepcional de ver, registrado sobre todo en monjes budistas cuando están en un estado de profunda meditación. Si el ritmo beta es el que emiten las neuronas cuando estamos despiertos y atentos, el ritmo gamma se produce en estados mentales en los que se combina una extraordinaria serenidad con una gran lucidez. Esta ráfaga súbita de ondas gamma se produce justo antes de que una persona reciba su idea sorprendente o realice un descubrimiento inesperado. Es como si a este nivel se realizara la última conexión entre diversos conocimientos y experiencias, hasta que finalmente se alcanza esa comprensión, ese descubrimiento especial. Filósofos de la talla de David Hume, uno de los más reconocidos del mundo anglosajón, ya aludieron a este proceso tan sorprendente. Hume siempre demostró un gran interés de averiguar la manera en la que las personas conocíamos y experimentábamos la realidad. En uno de los trabajos más notables del filósofo de origen escocés, titulado Investigación sobre el entendimiento humano, escribió lo siguiente: todo el poder creativo de la mente viene de la facultad de la mente de mezclar, transponer, aumentar o disminuir los materiales suministrados por los sentidos y la experiencia. Independientemente de que Hume tuviera o no razón, sí parece que apuntaba con especial claridad a esta facultad de nuestro cerebro de hallar puntos de encuentro entre elementos que no parecen tenerlos. Podemos llegar así a la conclusión de que inventar es en gran medida recombinar. Si prestamos atención a nuestra propia experiencia, es posible que también hayamos observado
como cuando hemos tenido una de esas revelaciones o ideas luminosas. Previamente nos encontrábamos sumidos en alguna actividad que nos permitía estar muy relajados. No es infrecuente que nos surjan ideas cuando estamos en la ducha, damos un paseo o llevamos a cabo cualquier actividad placentera y relajada. De hecho, parece que una gran parte de estos instantes de revelación ocurre precisamente en momentos de paz, serenidad y disfrute como los que hemos comentado. Si observamos qué sucede en estos instantes en el cerebro, registraremos que se ha producido un cambio en su actividad eléctrica. Ahora, el tipo de ondas que predomina con las ondas alfa. Sería en estos momentos de abandono, serenidad y sosiego cuando el cerebro, sobre todo el hemisferio derecho, procedería a realizar las conexiones y asociaciones más interesantes y fructíferas. Voy a poner un ejemplo histórico para intentar plasmar con más claridad lo que hemos visto hasta ahora. Jules Henry Poincaré, 1854 a 1912, fue un matemático francés de gran prestigio que hizo estudios de notable importancia en lo que se refiere a la teoría del caos, de la luz y de los campos electromagnéticos. Además, desarrolló algunos conceptos básicos de la teoría de la relatividad restringida. En una ocasión, después de haber trabajado durante mucho tiempo en la solución de uno de sus problemas matemáticos, lo apartó de su mente y al cabo de unos días, como salida de la nada, la solución apareció súbitamente. Vemos muy bien descritas en este ejemplo las tres fases del proceso creativo. Por una parte, la concentración intensa y sostenida sobre algo que es muy relevante para nosotros. Después el abandono, la tranquilidad, el aparente olvido. Y finalmente, el eureka, esa ráfaga de 30 milisegundos de ondas gamma. Tenemos ya dos de los elementos básicos del proceso creativo. Por una parte, esa actividad basal de ondas alfa que es interrumpida bruscamente por una ráfaga de 30 milisegundos de ondas gamma que cuando se abren paso en la conciencia generan el fenómeno eureka. Es entonces cuando la nueva idea, la sorprendente solución al problema, nos es revelada como un rayo de luz revela súbitamente el contenido de una habitación que previamente estaba a oscuras. Si quieres superarte, lee, fórmate, interésate por temas diversos, aprende cosas nuevas y dedica tiempo a reflexionar. Haz que tu inteligencia descubra vínculos no aparentes entre las cosas. Sigue analizando los temas, aunque te parezca que no vas a llegar a ninguna solución. Dentro de ti está todo lo que necesitas para triunfar. Una vez que hayas hecho esto, descansa, date un paseo, oye un poco de música y no le des más vueltas al objeto de tu análisis. Permite que tu cuerpo se relaje y que tu mente se recupere. Ahora lo importante no es la atención del estudio, sino la calma del descanso. Con ello estás favoreciendo ese mar de ondas alfa. Cuando menos lo imagines, como saliendo de la nada, aparecerá la solución. Por eso, primero estira, después relaja y finalmente aguarda y confía. Fin del capítulo 10.